No pensemos más que estos tormentos son solo enfermedades y que nada tiene que ver con lo espiritual. Y más bien solucionémoslos como lo que son demonios que tienen que irse en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la condición requerida para que un creyente eche fuera demonios? ¿Qué requisitos usted tiene que llenar? ¿Tienen un papelito? Escríbanlo. Es larguísima la lista. Tener una vida de obediencia y rectitud delante de Dios y mantener una vida de devoción hacia Dios en oración y ayuno constante y permanente. Mucho. Comunión con el Señor, integridad. ¿Cómo sabemos que el reino de Dios ha llegado a un lugar? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera de los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Sabemos que el reino de Dios ha llegado a una persona, a una iglesia, a un ministerio, ciudad o nación, cuando vemos en forma evidente que las personas son libres de demonios, a los cuales se les eliminan los sistemas de supervivencia, cortando las líneas de pecado que los alimentan y cerrándoles las puertas para que no vuelvan más a las personas. La expulsión de demonios es la señal visible de que el reino de Dios ha llegado a un lugar. ¿Puede un creyente darle el derecho legal al enemigo para que lo atormente? Sí. Aquí viene esa niña a dar testimonio. Claro que lo podemos hacer. Por medio de la práctica continua de un pecado. El pecado de ayer era ¿qué? Guardarse todo. Ay, eso es pecado. ¡Claro! Confesamos nuestras ofensas unos a otros. Brindan la palabra y vívanla, hermanos. La palabra hay que vivirla. Dándole lugar al diablo. ¿Y qué dice la palabra? Ni des lugar al diablo. ¿Cuál es la condición de las ovejas hoy día? Ay. Desde tiempos del Señor Jesús. ¿Saben qué dijo el Señor Jesús? Al ver las multitudes, dice la Biblia, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por eso el Señor Jesús dijo, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Yo pasé por eso. El reino de los cielos vino a mí y me liberó. El Señor Jesús me liberó y si de gracia recibí, por eso de gracia doy. Yo no soy una cazademonios, no. De lo que yo recibí quiero dar. Por eso el reino de los cielos se ha acercado. Y mire cómo el Señor no solo era ella, no era solo ella. Habíamos más así. Ojalá yo hubiera, cuando niña, hubiera tenido eso. Cuando niña hubiéramos ido a alguna iglesia cristiana y hubieran dicho a mi mamá, mire señora, no le cargue la mano a esa niña. Nuestra niñez hubiera sido diferente. Pero no fue diferente, pero conocimos al Señor que nos ama. Por eso el Señor volteó y miró y dijo, ay, esas ovejas están desamparadas, dispersas, llenas de lepra, vacías espiritualmente, enfermas y oprimidas por el enemigo. Y nosotros tenemos que limpiarlas. Entonces, nosotros tenemos que limpiarlas. Usted y yo. La gente no tiene por qué vivir oprimida. Y hoy día hay muchos creyentes en esa condición que necesitan que los limpiemos y que los sanemos. Pero, ¿usted enfermo cómo va? ¿A fregarle la gripa al otro también? ¿Usted enfermo? ¿Cómo va un enfermo a sanar a otro enfermo? Porque antes aquí nos han enseñado que nos pongamos una caretica y entonces nos ponemos la caretica para no contaminar a los otros. Así estábamos ustedes. Nosotros somos los que tenemos que limpiar a los otros. Y hoy día hay muchos creyentes así que necesitan que los limpiemos y los sanemos. En mi andar diario encuentro una gran cantidad de cristianos golpeados, enlutados y arrastrando culpabilidad, rechazo, baja autoestima, otros atados a pecados sexuales, pornografía, masturbación o esclavos de las pastillas para dormir.
impresionante. ¿Cómo es que yo digo, Señor, lo que tienen a Cristo? Dice, ay, pasemos a comprar el Advil porque se nos acabó. ¿Por qué no oran? Antes de dormir, déjame tomar una pastilla. Son esclavos de las pastillas de dormir para el dolor, porque es que es para la relajación muscular. Es que trabajan duro y entonces la pastillita le relaja los músculos. Adicciones. Y otros están en depresión, soledad, desamparados, arrastrando maldiciones generacionales de enfermedad, pobreza, divorcio, en fin, oprimidos por el enemigo. Y nosotros, los cristianos, y nosotros como líderes, los pastores, debemos comenzar a practicar el ministerio de Jesús, limpiar a la gente y sanarla. Nosotros poseemos esa autoridad y el poder de Cristo para hacerlo. Hay muchos ministros que prefieren ver a su pueblo atado antes de creer en la liberación. No es porque no sepan, es porque no quieren cambiar las tradiciones y enseñanzas de hombres. Y no están dispuestos a exponerse a la persecución por hablar de la liberación. Y yo les digo, si hay algún pastor viéndome, algún líder, prediquemos el evangelio del reino para que el pueblo de Dios sea libre. Una iglesia en Austin. La alabanza, tiempo de alabanza, todo el mundo de pie así. Y como es un lugar amplio, se escuchaban las pisadas del que llegaba tarde, entonces todos. La que más le ayuda al pastor, entonces se salía ahí. Alabanza, adoración, eso. Yo no sabía quién estaba más atado, si el pastor, la esposa del pastor, el niño del pastor o la congregación. Atados. Porque es que hay ministros que no se quieren salir y predicar el reino de Dios para que el pueblo sea libre. Y es que hay muchos pastores que no predican la libertad por someter a la gente. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela. Ellos no se dijeron: Señor, pobrecita, si oye que la hija tiene un demonio, ay Señor, ayudémosla. No, los que andaban con Jesús, los discípulos, se vinieron y le dijeron: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estoy haciendo mi trabajo. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y el Señor le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Observemos ciertos puntos importantes en estos versículos. 1. Viene a Jesús una mujer no judía a buscar liberación para su hija. Ellas no tenían derecho porque no eran judías. El Señor Jesús fue mandado para ellos, para los judíos. Jesús la ignora por completo, ayudada también por sus discípulos. Jesús nos enseña algo extraordinario acerca de la liberación. La liberación es la dieta diaria de los creyentes. ¿Qué le gusta comer a usted diariamente? Diariamente. Pan. Huevos. ¿Qué? Huevos. Huevo. Arroz. Pan. Pan. Allá arepa. Esa es su dieta. La dieta de arroz, la dieta de pan, la dieta de huevo, la dieta de arepa. Esa es su dieta. Y la liberación es la dieta diaria de los creyentes. El pan
No es algo que solamente es consumido en ocasiones especiales, como lo es, por ejemplo, el salmón. Jesús da a entender que el ministerio que la hija de la mujer necesitaba era la dieta diaria de los hijos, que en este caso era la liberación. El pan era parte de la dieta diaria de una familia en Israel en el tiempo de Jesús. Con esto, lo que Jesús está dando a entender es que el ministerio de la liberación es básico y esencial en la dieta espiritual de los hijos de Dios. Jesús también dijo que no estaba bien dar este ministerio en particular a los perros, refiriéndose a los que no eran judíos. Algunas veces hay creyentes que creen que la liberación solamente es para los inconversos, para los incrédulos. Pero les tengo noticias. Jesús dijo que la liberación es primero para los creyentes, los hijos e hijas de Dios que han nacido de nuevo, pero que todavía cargan con muchas opresiones demoníacas. No quiero cargar más con esto, dijo esta niña. El reino de los cielos se acercaba a nosotros, aprovechémoslo. Las iglesias están llenas de creyentes que aman a Dios, pero son esclavos de adicciones, se sienten rechazados, tienen falta de perdón y amargura. Ellos no entienden por qué, después de haber recibido a Cristo, todavía se sienten mal por cosas del pasado. La explicación a esto es simple: necesitan liberación. ¿Puede un creyente ser o estar poseído por un demonio? Yo creo que ningún creyente puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser oprimido, obsesionado, deprimido, enfermado, permítame el término, y atado por él. Si el creyente todavía tiene ciertas puertas abiertas que le dan derecho legal, tales como maldiciones generacionales, traumas y abusos del pasado, la práctica constante de un pecado, entre otros, el enemigo tiene derecho legal para oprimirlo y atarlo. Usted y yo sabemos que no nos puede poseer porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Dentro de nosotros. Póngase la mano aquí. En nuestro espíritu. Y la posesión implica ser dueño total de una persona. El Espíritu es dueño total de mí. Es dueño en espíritu, alma y cuerpo, por lo que si el Espíritu de Dios está en nosotros, el del enemigo no puede estar. Sin embargo, la opresión puede ser en el cuerpo. El espíritu maligno no se va a posar aquí con el Espíritu Santo, pero sí está en el cuerpo. Está oprimiendo el cuerpo, o está oprimiendo la mente, está oprimiendo las emociones, está oprimiendo la voluntad. Si un creyente le da derecho legal. ¿Por qué entonces un creyente necesita liberación? Cuando una persona viene a Cristo, o sea, tiene un nuevo nacimiento, como el de él ayer, tiene un nacimiento de su espíritu, porque el primer nacimiento es carnal, es de carne, y ayer les explicaba a los chicos cómo nacen los bebés. Hay dos tipos de nacimientos de carne. Uno es natural y el otro es por cesárea. El otro es el nacimiento espiritual. Eso es un nuevo nacimiento y es en su espíritu. Cuando usted nace de nuevo es hecho una nueva criatura. Pero su alma, donde está la voluntad, las emociones y la mente, queda intacta. En el sentido de que no hay nacimiento en ella. Por tanto, el alma del creyente necesita ser transformada, renovada y liberada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es un nuevo nacimiento. La palabra es muy clara, somos una nueva criatura. Eso significa que en nuestro espíritu somos nuevos, somos libres, somos santos, somos justificados. Pero hay otra parte de nuestro ser llamada alma que necesita ser liberada, sanada y transformada. Por eso el apóstol Pablo le decía a los romanos: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el alma es donde los creyentes tienen heridas, ataduras, falta de perdón, sentimientos de rechazo y baja autoestima. Es de todo esto que necesitan ser liberados y sanados. Ciertamente la opresión hace enloquecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Cuando hay un demonio influenciando a las personas, no las deja pensar, ya que las oprime con enfermedades y con depresión. Por eso es necesario ministrarles liberación primero, para que ellas puedan recibir la palabra en su corazón. ¿Por qué la iglesia no ha entendido el ministerio de la liberación? La razón primaria es la influencia del espíritu de Grecia, que se ha introducido en la iglesia. La influencia de este espíritu ha cortado todo lo que es sobrenatural en la iglesia. La iglesia de la que les hablé, todo el mundo así, allá está el espíritu de Grecia gobernando esa congregación. Algunas características del espíritu de Grecia, el cual está influenciando a la iglesia de Cristo, son el humanismo, la exaltación del hombre. Soy el mejor pastor, yo, los otros son unos ignorantes, los otros no saben, los otros no saben para dónde van, los otros se están equivocando, yo no me equivoco. Humanismo, exaltación del hombre. El intelectualismo, la exaltación de la inteligencia humana, el reconocimiento y el logro de metas y sus símbolos como diplomas, títulos, riquezas. Todas estas cosas sustituyen la unción y el poder de Dios. Y yo prefiero 1000 veces ser ignorante, pero ser llena de la unción y el poder de Dios. Así fueron los apóstoles. Eran hombres sin letras, del vulgo, dice la palabra. O dígame a qué universidad fue Pablo, dígame a qué universidad fue Pedro, dígame a qué universidad fue Juan. El espíritu de la iglesia niega todo aquello que no se pueda explicar. Niega la existencia de demonios, impidiendo de esa forma la liberación de los creyentes. Resiste todo lo sobrenatural, como los dones, las sanidades, la profecía, los milagros, etc. Este espíritu ha hecho mucho daño a la iglesia. Y estos solamente son sus características básicas. Hay muchos ministros, iglesias y creyentes que no creen en la liberación porque hay un espíritu de iglesia que los está influenciando. Prefieren ver a sus ovejas atadas y heridas por el enemigo en vez de creer en el ministerio de liberación. Ay, yo dije, ¿por qué no me dejan? Pero sabe, el espíritu de iglesia le dijo al pastor que no me invitara a predicar. Vino y me dijo, ay, yo no sé qué ponerle a hacer a usted. ¡Ah! El Señor, escucha esto, pobrecito, si hubiera tenido un poquito de discernimiento, un tricitico nomás, hubiera tenido como el tamañito de un grano de mostaza, así como la fe que tiene, se hubiera dado cuenta de la unción que había en mí para liberación, y hubiera dicho, hermana, predique, yo le tengo miedo a los demonios, hermana, yo no voy a estar, pero usted sáquelos. Pero el espíritu de iglesia no nos deja. Y ese espíritu está metido en la iglesia. Resumamos brevemente lo que les he enseñado hoy, para que podamos entender mejor este tópico. La liberación es el pan de los hijos. La liberación es su dieta diaria, hermanos. La liberación. Así que no se preocupe por lo que está sucediendo en este ministerio, ni se avergüence, ni le dé pena, no, a mí no. Yo sí me siento feliz de ver lo que el Señor está haciendo. Hasta las lágrimas le he agradecido el respaldarme como me respalda. No me siento digna de ese respaldo tan impresionante que me da el Señor. Pero es que la liberación, mis hermanos, es el pan de los hijos. Es la dieta que el Señor nos está dando. La iglesia ha tenido una gran falta de conocimiento a este respecto, lastimosamente. Y la guerra espiritual no solamente es expulsar los demonios, sino también cortar las líneas
que le están dando derecho legal al enemigo. De eso tienen que ser libres nuestros niños, de las máscaras. Son unos en la casa y otros en la iglesia. Son unos en la escuela y otros en la casa. Ustedes no conocen a sus hijos. Y si se arrodillaran a orar y le pidieran al Señor que les mostrara a Dios, salen corriendo. Que no puede ser, sí puede ser. Porque el Espíritu Santo les va a mostrar para qué. ¿Para avergonzarlos? ¿Para qué cree usted que se lo va a mostrar? Para liberarlos. Alguien que me diga. Para liberarlos. Amén. ¿Por qué? ¿Porque yo se lo digo? Diga por qué. Ellos son los hijos de Dios. Ninguno, no. Vuelvo a hacer la enseñanza y nos vamos de aquí más tarde. Diga, porque tengo autoridad. Mano, ¿qué les estoy diciendo? Ustedes tienen esa misma autoridad. No esperen a que les haga el polio y los pague aquí y le diga, hermano, usted es el más grande de todos. Usted vaya. No. Pastoren, prediquen el evangelio, sanen enfermos, liberen endemoniados. ¿En dónde? En la casa. ¡Ay, aleluya! Finalmente, no perdí el tiempo, gracias Señor. Y corten las líneas que le están dando derecho legal al enemigo. Jesús comienza predicando el reino de Dios y la manifestación visible que trae de este es la expulsión de demonios. Que venga tu reino. ¿Y qué creen que pasó cuando vino el reino? ¿No empezó el Señor a liberar? Pero no es la canción, mis hermanos. Es que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Antes de Jesús ninguna persona había echado fuera demonios. Pero ahora nosotros somos cristianos, Cristos pequeños. Tenemos a Cristo. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo que él hacía? Antes de Jesús no se había hecho y ahora después de Jesús, después de Cristo, ¿por qué no lo hacemos? El ministerio de Jesús se compone de 4 aspectos principales: predicar, sanar, enseñar y echar fuera demonios. Prediquen, sanen, enseñen y echen fuera demonios de su casa. Aquí venimos a llenarnos para llevar la unción ¿a dónde? A nuestras casas. Jesús nos delega la autoridad para que podamos hacer lo mismo. Él le delegó la autoridad a dos discípulos, los mandó de 2 en 2. ¿Usted tiene pareja? Amén. ¿Son 2? Somos dos. Ay, amén. Mis hermanos, la condición de las ovejas hoy día es triste. Y sus hijos son ovejas. Y necesitan ser limpiadas esas ovejas y sanadas. Jesús nos enseñó que la liberación debe ser parte de la dieta diaria de los creyentes. El demonio reconoce el espíritu. ¿Los lo oyeron? A mí me presentaron a alguien. Esa persona me la presentaron. Y le dije, Señor, cuando la persona se fue, se alejó, dije, Señor, yo no voy a volver a ver a esta persona. Y el Señor le dijo, Satanás no va a dejar. Y me dijo el Señor, va a poner tierra por medio, porque lo que hay en esa persona ya le dijo que tú lo vas a sacar. Y puso tierra por medio. Así es, mis hermanos. El espíritu de Grecia hace eso con las personas. Mucha gente necesita ser limpiada, sanada, liberada. Jesús lo que nos enseñó es que la liberación debe ser parte de la dieta diaria de los creyentes. ¿Diario, Marticas? Sí, diario. Diario. Yo me tengo un problema con alguien y yo me voy y me arrodillo y le digo, yo Señor, no me paro de aquí, no salgo de esta habitación hasta que, y cuando estoy diciendo hasta que, vomite, Marta. Vomite eso, sáquelo. Un día estaba orando en la oficina y dije, Señor, en el nombre de Jesús, eso tiene que salir, corra para el baño. Inmediatamente me soltó el estómago. Libre, libre. Eso no tiene por qué quedarse, tiene que salir. Entendemos que un creyente no puede ser poseído, pero sí puede ser influenciado por el enemigo. El creyente necesita liberación porque todavía su alma, en la cual no ocurre un nuevo nacimiento, necesita ser liberada y sanada de las ataduras del pasado. La razón número 1 de por qué muchos creyentes y ministros no creen en la liberación es porque están siendo influenciados por un espíritu de Grecia. Y le doy gracias al Señor. Uy, no, sí, yo no sé,
hecho nada, créanme, que el Señor está haciendo su obra en usted. Ya dio su orden. Ya le dijo, cállate y sal de él. El Señor le mandó la orden. A otra le dijo, mujer, sé libre de tu enfermedad. A otra le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Amén. Amén. Estamos aprendiendo de eso, ¿saben? A reconocer el reino de Dios. Reino no tiene fin, por siempre reinará, y no tiene final. Tu reino no tiene fin, por siempre reinará, y no tiene final. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Reciban esta mañana. El reino de los cielos se ha acercado a usted y a mí. Así que llévelo a su casa. Quiero que ore conmigo y le diga, de modo, Señor, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Señor, quiero vivir esta palabra. Quiero ser nueva criatura. Que todo se ha hecho nuevo en mí. En nuestro espíritu. Seamos nuevos. Seamos libres. Seamos santos. Seamos justificados. Pero que nuestra alma, Señor, que necesita ser liberada, sanada y transformada, el reino de los cielos se acerque a nuestra alma. Señor, no nos conformamos a este mundo. Queremos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Saca de mi alma toda herida, atadura, falta de perdón, sentimientos de rechazo y baja autoestima. Necesito ser liberado y sanado, porque la opresión hace enloquecer al sabio. Libérame de toda opresión causada por mi corrompido corazón. Renuncio a toda influencia del espíritu de heresia que ha estado en mí hasta hoy. En Cristo Jesús. Amén. 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 Bienvenidos a la libertad. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Comiencen en su casa. Amén. Amén. Espero escucharles testimonios de cómo el Señor liberó y transformó en sus casas. Amén. Padre, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sé, Señor, que la oración hecha por los padres hoy aquí caerá sobre los hijos. Señor, sé que a nuestros niños vas a estar liberándolos en el nombre de Jesús. Uno de ellos le va a dar dolor de estómago, no se asuste. No se asuste. Hay uno que va a estar enfermo del estómago. Un niño se va a enfermar del estómago, en el nombre de Jesús. Eso es libertad, libertad. El Señor va a estar liberando, porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Llévenlo a sus casas.
para liberación. A mí no me interesa qué tan inteligentes sean sus hijos y qué tan brillantes. A mí lo que me interesa es que sus hijos sean liberados, que sus hijos sean grandes en el reino de los cielos y notables en la tierra a causa de eso. Amén. 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 En el nombre de Jesús reciban y reciban y vayan con la autoridad para ordenarle a eso que suelte a su hijo en el nombre de Jesús. Usted tiene la autoridad de decirle, suéltalo en el nombre de Jesús. Y si el Señor le da el nombre, dígale que salga. Hay un espíritu de masturbación, padres. Espero que lo saquen en el nombre de Jesús. ¿Usted está escuchando, Señor? Sí, Señor. ¿Usted está escuchando, Señor? Sí, Señor. Señoras, quiero que lo saquen. Tienen autoridad, ordénenlo que lo suelten en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. No hay consejo. No, es con autoridad que le van a decir a ese espíritu que se vaya, que lo suelte. No estoy diciendo que vaya a echarle con el hijo. No le estoy diciendo que aquí no hay psicología, aquí no es solo esto no es psicosomático. Eso es espiritual y es demoníaco. Y eso se tiene que ir, lo tiene que soltar en el nombre de Jesús. Gracias por la autoridad que les estás dando. Gracias, Señor, porque tu reino se ha acercado y te pido que vayas a sus casas, que liberes, Jesús. Jesús, ve a sus casas, Jesús. Entra, Señor, sana, libera, restaura y enséñales. Señor, gracias. El espíritu de Grecia se va hoy en el nombre de Jesús. Y puedes, Señor, entrar a predicar, a enseñar. Te damos gracias por todo esto que estás haciendo. Te pedimos que por internet bendiga, Señor. Y que mientras la persona ve el video, sea ministrada y liberada. Así como lo estás haciendo aquí con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Van a estar eructando. Van a estar